Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. Área de Humanidades, Comunicación Social, Lenguaje y Redacción. Primer nivel. Grupo 101. Tema: Claridad y Orden de Vivaldi. Nombre: Joao Verde Soto. Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. Área de Humanidades, Comunicación Social, Lenguaje y Redacción. Primer nivel. Grupo 101. Tema: Claridad y Orden de Vivaldi. Nombre: Joao Verde Soto. Elementos de la oración o frase. Modernamente, a la oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. Consta de dos miembros, sujeto y predicado. Predicado es la que dice y sujeto aquello que se dice de algo. El predicado, sus clases. El predicado puede ser verbal y nominal. El primero consta de un verbo en forma temporal y personal. Con o sin complemento se llama predicado porque lo que dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. El predicado nominal consta de un nombre, sustantivo o adjetivo. Los verbos ser y estar en estas oraciones se llaman verbos copulativos o cópulos, y aunque tengan verbos copulativos, estas oraciones se llaman nominales y no verbales, porque ser y estar no tienen que aquí un contenido de significación. Elementos de la oración o frase. Modernamente, a la oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabras, con sentido completo y con unidad de entonación. Consta de dos miembros, sujeto y predicado. Predicado es lo que dice y sujeto aquello que se dice de algo. El predicado, sus clases. El predicado puede ser verbal y nominal. El primero consta de un verbo en forma temporal y personal, con o sin complementos. Se llama predicado porque se le dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. El predicado nominal consta de un nombre, sustantivo o adjetivo. Los verbos ser y estar en estas oraciones se llaman verbos copulativos o cópula, y aunque tengan verbos copulativos, estas oraciones se llaman nominales y no verbales, porque ser y estar no tienen aquí un contenido de significación. Frase, periodo y clauso. La oración gramatical se le llama frase y se define como la menor unidad de lenguaje con sentido completo. Tener sentido completo quiere decir declarar, desear, preguntar o mandar algo. Así, ven, tiene sentido completo. Es una frase con la que manda a alguien que venga. La frase inarticulada y la frase nominal. Una frase definida como un enunciado que se basta a sí mismo puede consistir en un mínimo de elementos. Cállese en. Un grupo de palabras o una solo puede ser significativo sin necesidad de estar construido. La frase larga y el periodo. La frase larga afirma puede ser interminable si solo consiste en miembros hilvanados entre sí. Si está desconjuntada, no tiene ningún rasgo de periodo. El periodo es un conjunto, un todo, una unidad, una arquitectura. Representa el desarrollo de un pensamiento con una idea central como eje y expresa dicha idea de una agrupación de miembros. Oración y sintagma. La oración gramatical se define como toda familia lingüística que no esté incluida en otra forma lingüística más amplia. El sintagma es definido como forma lingüística constituida por más de unas palabras. Frase, periodo y clauso. La oración gramatical se le llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Tener sentido completo quiere decir declarar, desear, preguntar o mandar algo. Así ven, tiene sentido completo es una frase con la que mando a alguien que venga. La frase inarticulada y la frase nominal. Una frase definida como enunciado que se basta a sí mismo puede consistir en un mínimo de elementos. Cállese, un grupo de palabras o uno solo puede ser significativo sin necesidad de estar construido. La frase larga y el periodo. La frase larga afirma que puede ser interminable si solo consiste en miembros hilvanados entre sí. Si está desconjuntada, no tiene ningún rasgo de periodo. El periodo es un conjunto, un todo, una unidad, una arquitectura. Representar el desarrollo de un pensamiento con una idea central como eje y expresa dicha idea de una agrupación de miembros. Oración y sintagma. La oración gramatical se define como toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia.
El sintagma es definido como forma lingüística constituida por más de una palabra. Elementos, modificaciones y frases modificaciones. Llamamos de elemento modificador o la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Si nos damos cuenta en el sujeto, verbo y complemento, se pueden hacer algunas modificaciones. Específica. Debe separarse por una coma de la principal. Ejemplo. Llegaron las mujeres que estaban cansadas. Explicativo. Debe ir separada por una coma. En realidad es una frase, incidental o inciso. Las comas que la separan de lo principal indican que pueden suprimirse dicho inciso sin que se altere el sentido de lo que escribimos. Elementos, modificaciones y frases modificaciones. Llamados elementos modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Si nos damos cuenta, en el sujeto, verbo y complementos se pueden hacer algunas modificaciones. Especificativo. No debe separar por una coma de lo principal. Llegaron las mujeres que estaban cansadas. Explicativo. Debe ir separada por una coma. En realidad, es una frase incidental o inciso. Las comas que la separan de los principales indican que pueden suprimirse dicho inciso sin que se altere el sentido a lo que escribimos. Orden de la palabra y construcción de la frase. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. En realidad, al escribir manda el interés psicológico. Nadie escribe pensando en las reglas sintácticas, ni en cuenta de las reglas de los silogismos. La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase según su función gramatical, el sujeto, el verbo, el atributo o los complementos, que son indirecto y circunstancial, es decir, el sujeto y el predicado. El verbo se coloca normalmente intercalado entre el sujeto y el complemento. Luis compró una bicicleta. Luis, una bicicleta compró. Compró una bicicleta Luis. Compró Luis una bicicleta compró Luis, una bicicleta Luis compró. Orden de las palabras y construcción de la frase. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. En realidad, al escribir manda el interés psicológico. Nadie escribe pensando en las reglas sintácticas, ni en cuenta de las reglas de los silogismos. La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase según su función gramatical, el sujeto, el verbo y el atributo, o los complementos, que son indirecto y circunstancial, es decir, el sujeto y el predicado. El verbo se coloca normalmente intercalado entre el sujeto y el complemento. Ejemplo: Luis compró una bicicleta. Luis una bicicleta compró. Compró una bicicleta Luis. Compró Luis una bicicleta. Una bicicleta compró Luis. Una bicicleta Luis compró. Construcción lógica. El orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden sintáctico, sujeto, verbo y complemento, solo nos interesa para los casos de duda. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico que por la estructura gramatical. Reglas de principios esenciales. 1. Conviene ligar las ideas entre dos o más frases. 2. Deben presentarse tales ideas según su importancia. 3. Evitar las faltas de sentido que resulta de no respetar el orden lógico. Construcción lógica. El orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden sintáctico, sujeto, verbo y complemento solo nos interesa para los casos de duda. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico que por la estructura gramatical. Las reglas de los principios esenciales son: 1. Conviene ligar las ideas entre dos o más frases. 2. Deben presentarse tales ideas según su importancia. Y 3. Evitar las faltas de sentido que resultan de no respetar el orden lógico. La cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. La cohesión tiene la importancia en el orden lógico, interés psicológico, no en la frase unitaria sino en el párrafo o periodo. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo o periodo,
Debe procurarse ligar la idea inicial de la frase a la idea final de la frase. Frases desordenadas. No se tuvo en cuenta la importancia de los elementos que entran en su composición, es decir, porque el orden de las palabras no se sometió al orden de las ideas. A veces la construcción lógica debe ceder ante la sintáctica o lo armonioso. La cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. La cohesión tiene importancia, el orden lógico, interés psicológico. No es la frase unitaria, sino el párrafo o periodo. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo o periodo, debe procurarse ligar la idea inicial de una frase o de la idea final de la frase. Las frases desordenadas. No se tuvo en cuenta la importancia de los elementos que entran en su composición, es decir, porque el orden de las palabras no se sometió al orden de las ideas. A veces la construcción lógica debe ceder ante la sintáctica o la armoniosa. Construcción lógica y conclusión. Como complemento de lo estudiado en los siguientes temas, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. A veces no resulta fácil colocar el relativo inmediatamente después de su antecedente. En tal caso se emplea de, que, cual, del cual, o bien se repite el antecedente o se da otro giro a la frase. Hay una de este libro que resulta muy agradable por su impresión. Como ejemplo, con el relativo que, inmediatamente después del antecedente edición, se diría así. Hay una edición que resulta muy agradable por su impresión de este libro. Construcción lógica, conclusión. Como complemento del estudio en los temas, debe tenerse en cuenta las siguientes reglas. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. A veces no resulta colocar fácil el relativo inmediatamente después de su antecedente. En tal caso, se emplea de, que, cual, del cual, o bien se repite el antecedente o se da otro giro a la frase. Hay una edición de este libro que resulta muy agradable por su impresión. Como relativo que, inmediatamente después de la antecedente edición, se diría así. Hay una edición que resulta muy agradable por su impresión de este libro. La fisonomía de la construcción española. Tenemos orden de las palabras, poca gramatización, influencia popular, la efectividad, predominio de la acción, observación de las palabras. Fisonomía de la construcción española. Como complemento de la brevísima doctrina expuesta en las lecciones 14, 15, 16 y 17, reproducimos a continuación algunas de interesantes ideas que, sobre el tema de la construcción española, expone Criado de Val en su obra muy digna de consulta, Fisonomía de idioma español. Orden de las palabras. El idioma romántico que con más rigor se acomoda al orden lógico es sin duda el francés, mientras que el español se caracteriza por su tendencia a anteponer la palabra más expresiva y en general por la facilidad que invierte los elementos de la frase. Perfil estilístico del idioma español. Poca gramaticalización. La escasa gramaticalización de nuestro idioma se manifiesta en los siguientes rasgos fundamentales. Gran libertad en el orden de las palabras. Posibilidad de usar el sustantivo sin ayuda de artículos que lo determinan. Posibilidad de usar el verbo sin ayuda de pronombre sujeto. Escasa contracción de los artículos y preposiciones. Poco uso de la preposición vacías. Poca frecuencia de palabras de refuerzo. La influencia popular. La evolución y el carácter del español. El factor más activo no es en el ejemplo literario de una minoría, como sucede en el italiano. La afectividad. Predomina en la psicología española una fuerza afectiva, cuyo reflejo en el idioma, según Criado de Val, se resume en los siguientes rasgos. Abundancia de apreciativos, disminutivos, aumentativos y despectivos. La variedad y la frecuencia de formas exclamativas, maldiciones, interjecciones y etc. Las inversiones, por causas efectivas de orden lógico de las palabras. La reduplicación de adverbios y pronombres. Predominio de la acción.
El idioma español, según Criado de Val, se caracteriza por dinamismo, demostrando, entre otros, por los siguientes datos: predominio de verbos sobre las formas nominales, tendencia de la voz pasiva y predominio de gerundio sobre el participio. Observaciones acerca del orden de las palabras. Lo dicho hasta aquí acerca del orden de las palabras en las lecciones 14, 15 y 16 de este capítulo choca con la tesis de Marousseau, precis de Stylistic Francais. Según este autor, la regla de que el orden de las palabras haya de responder el orden o sucesión de las ideas ni es necesaria ni es de un gran interés el seguirlo. Así el siguiente enunciado: llega, se la aborda y, nada más cruzadas de las primeras palabras, se le despide. Puede redactarse así: se la aborda a su llegada y se le despide nada más cruzadas las primeras palabras. La colocación es modificaciones y la claridad de la frase. Son modificaciones de aquellos vocablos o frases breves que alteran o modifican de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría son adverbios o frases adverbiales. Dichos modificativos deben colocarse lo más cerca posible de la palabra o frase que modifica. Entre las palabras modificadas requieren especialmente atención: apenas, entonces, luego, casi, solamente, enseguida, etc. Ejemplo: apenas unas 50 personas del tendido 7 de pie pudieron ver la faena. Esta frase quiere decir que, entre los espectadores del tendido 7, solo unos 50, los que pusieron de pie, pudieron ver la faena. La colocación de modificaciones y la claridad de la frase. Son modificaciones aquellos vocablos o frases breves que alteran modificación de algún modo de sentido, de pensamiento. La mayoría son adverbios o frases adverbiales. Dichos modificativos deben colocarse lo más cerca posible de la palabra o frase que modifica. Entre las palabras modificadas requieren especialmente atención: apenas, de entonces, luego, casi, solamente, enseguida, etc. Ejemplo: apenas unas 50 personas del tendido 7 de pie pudieron ver la faena. Esta frase quiere decir que entre los espectadores del tendido 7, solo unos 50, los que se pusieron de pie, pudieron ver la faena. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. Significa que todo párrafo o periodo formado por una serie de frases encadenadas tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada, la idea matriz y las ideas complementarias o secundarias. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. 1. Significa que todo párrafo o periodo formado por una serie de frases encadenadas. 2. Tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada, la idea de la matriz y las ideas complementarias o secundarias. Problemas de redacción en las frases ligadas. Hay que tener presentes las reglas de construcción lógica y sintáctica. Unas veces el secreto de la amazón, de la tabazón, estará en el sujeto. Si lo identificamos fácil, el sentido de la frase estará claro. Para escribir con corrección, muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por el alumno. Como ejemplo, para escribir con corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. Los elipses y la construcción nominal. Se decide que una frase es elíptica o incompleta cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. La construcción nominal es el que elementos verbales se supriman a favor del nominal, sustantivos, adjetivos y determinantes. Dos razones. 1. La mayor brevedad y concisión de los giros nominales. Su carácter más objetivo es impersonal. La construcción nominal llega hasta el estilo literario y no es infrecuente leer trozos de prosas. Problemas de redacción en las frases ligadas. Hay que tener presentes las reglas de construcción lógica y sintáctica. Unas veces el secreto de la amazón, de la trabazón, estará en el sujeto. Si lo identificamos fácil, el sentido de la frase estará claro. Para escribir con corrección, muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por un alumno.
Para escribir con corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. La elipsis y la construcción nominal. Se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. La construcción nominal es que el elemento verbal se supriman a favor del nominal, sustantivos, adjetivos y determinantes. Dos razones: la mayor brevedad y composición de los giros nominales, su carácter más objetivo e impersonal. La construcción nominal llega hasta el estilo literario y no es infrecuente leer trozos de prosas. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Llamamos aquí partículas o elementos de transición entre las frases a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Las partículas que con problemas más frecuentes son además, de, por, otra parte, asimismo, sin embargo, en efecto, pues, por ejemplo, etc. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Llamamos aquí partículas o elementos de transición entre las frases a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Las partículas con problemas más frecuentes son además, de, por, otra parte, asimismo, sin embargo, en efecto, pues, por ejemplo, etc. Coherencia y claridad en los párrafos. Conviene dar coherencia a las frases que forman un párrafo periodo. La expresión pierde claridad cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto. Alteración en torno al sujeto. Ejemplo: Martínez era un hábil delantero, pero la defensa contraria era agilísima para poder desbordarla. La expresión es incorrecta. Alteraciones en el verbo. Se producen por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Coherencia y claridad en los párrafos. Conviene dar coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. La expresión pierde claridad cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto. Alteraciones en torno al sujeto. Ejemplo: Martínez era un hábil delantero, pero la defensa contraria era agilísima para poder desbordarla. La expresión es incorrecta. Alteraciones en el verbo. Se producen por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Variedad y armonía. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro, embrollado. Por el contrario, una serie interrumpida de frases cortas enlazadas por puntos es causa de monotonía. Por consiguiente, conviene alterar las frases largas con las cortas, para que lo escrito resulte variado. Lo amplio y lo ampuloso vale solo como consideración de orden práctico, es decir, para evitar al escritor y al lector el perderse de un laberinto de frases no siempre perfectamente encadenadas entre sí. Variedad y armonía. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro, embrollado. Por el contrario, una serie interrumpida de frases cortas enlazadas por puntos es causa de monotonía. Por consiguiente, conviene alterar las frases largas con las cortas, para que lo escrito resulte variado. Lo amplio y lo ampuloso vale solo como consideración de orden práctico, es decir, para evitar al escritor y al lector el perderse de un laberinto de frases no siempre perfectamente encadenadas entre sí.